El género para mí es un constructo social con el que tú te puedes identificar o no, que está basado en los roles, ¿no? No, pero no, todo lo contrario. La palabra género tiene tiene el término gen. Es el aspecto biológico. Bueno, perdón. No, eso es el sexo. No. No. El género es una cosa y el género es lo que biológicamente se determina como hombre o mujer en función de tus cromosomas, sean XX para la mujer, XY para el hombre. Lo que tú dices y lo que tú defiendes es la ideología de género. Claro. Es la identidad de género, como tú luego te puedas sentir. Autopercibir. Pero tú o autopercibir, exacto. O sea, pero tú biológicamente o eres XX o eres XY. Claro. Sí, claro, que eso es el sexo, que es macho o hembra. O sea, vamos a ver. Pero es género porque como bien dijo Rubén, viene de gen. Y es que la palabra género viene del latín genus, generis, que tiene el término gen, de donde vienen los aspectos genéticos. De ahí viene sui generis, generus, etcétera, etcétera. No voy a dar una clase que luego no hay que olvidar que en función de los cromosomas que tengas, si son XX o XY, se desencadenan. Hay muchos genes que están precisamente situados en esos cromosomas que luego son los que determinan mayoritariamente que tú, pues, los hombres tengan la nuez más marcada, que luego durante la etapa embriológica determines si vas a tener genitales y gónadas masculinas o genitales y gónadas femeninas. Es que es todo lo contrario, porque además es todo lo contrario de lo que dice Vanessa, porque además la palabra sexo viene del latín secare, cortar, que es la compartimentación social. Creo que os estáis liando, tío. Creo que os estáis liando. Lo que se está refiriendo Vanessa es a la identidad de género. ¿Vale? Cuando ella entiende cómo nos sentimos con respecto a nuestro sexo biológico. Y es lo que interpretan también muchas feministas cuando hablan de género. Lo que pasa es que... Ahí está el problema. No, pero no está. El problema está en que nosotros nos estamos poniendo también muy exquisitos. Ahí exactamente lo que estás diciendo. Pero yo creo que deberíamos hacer por intentar entendernos, intentando como también concederle cierta cordialidad a la hora de entender a la otra persona e intentar... Pero es que gran parte del discurso... Pero es que gran parte de ese discurso se basa en la idea errónea de que el género se puede elegir. Pero entonces yo, por ejemplo, en mi carrera me lo han explicado como dice Vanessa. El sexo es mujer o hombre y el género hace referencia a los roles sociales que se le atribuye a la mujer por ser mujer y los roles sociales que se le atribuye al hombre por ser hombre. Y a mí, en mi carrera, desde una asignatura que se llama Mujer y Sistema Penal, que tratamos el feminismo, se nos explica así. A ver, yo te pongo eso, yo te voy a poner otro ejemplo. Desde la biología, de la biología es así, pero desde las carreras sociales, por ejemplo, a mí... Ya, pero es que la biología es una ciencia y las carreras sociales, además... Yo solo quiero poner como ejemplo que en sociología pues se podrá ver así, pero por ejemplo, nosotros cuando estamos estudiando una carrera, que sobre todo la parte dura de biología poco o nada tiene que ver con el ser humano. O sea, principalmente estás con animales. Entonces, cuando estás viendo algo de una especie, de un pájaro, de una caracola, de un sapo, de lo que sea, tú no te refieres a qué género tiene este sapo. O sea, te refieres a si es masculino o femenino, si es sexo macho, sexo hembra. En principio los animales no tienen género. Claro, ya bueno, porque realmente no podemos, porque realmente cuando hablan de género normalmente hablan de una serie de conductas aprendidas y condicionadas por el entorno social y cultural. Ahora, la cuestión y el gran debate que hay con respecto al feminismo y con respecto al no feminismo es si el género estaría exclusivamente condicionado por factores sociales y culturales o también tendría hincapié o también tendría cierto peso los factores biológicos de hombres y mujeres. Es uno de los grandes debates que hay con respecto al feminismo. Bueno, yo tengo varios vídeos al respecto y demás y me imagino que mi opinión a eso no será la misma que tiene Vanessa, igual que no es la misma que tiene Clara Serra, que muchas de las feministas interpretan que todos los sesgos de género vienen condicionados por nuestra cultura y ninguno de ellos por nuestra biología. Y luego nos llaman deterministas.
ahí está la raíz del problema. Si tú abordas el género desde una perspectiva social e ideológica, porque la sociología es fácilmente ingerible por parte de la ideología, es donde tú puedes meter una interpretación sesgada y parcial de la realidad que no tiene que ver con una circunstancia empírica que es la que está estableciendo Sara. Yo no estoy diciendo ni que esté a favor ni en contra, ni estoy diciendo que la palabra género viene de genética. Yo simplemente digo que es que al final queremos ponerle todo tanto la puntilla, que es que se acaba mezclando todo y al final es muy difícil entendernos. O sea, es muy difícil etiquetarlo todo tan... Bueno, creo que esto lo has empezado tú, Vanessa, cuando... Vanessa, ¿te diste por contestada por mi parte? Sí, solo es que ahora no puedo levantar la mano, entonces no sé cómo llamar la atención para pedir el turno. Ponte la cámara. No. A ver, yo creo que a lo mejor me he ido a la RAE directamente a buscar género y literalmente dice grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo. He entendido esto desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico, ¿vale? O sea, yo por mi parte con esto cierro el debate, me suelo ir a la RAE no ahora por llevar la razón ni nada, simplemente para tener una referencia conceptual a la hora de hablar, ¿vale? Sí que creo, perdón, que la biología tiene una parte, lo que pasa es que parte de importancia, quiero decir, en la concepción, pero el género también, quiero decir, el constructo social también, una parte muy importante. Respondiendo a Sergio, quiero decir. Repítemelo, por favor, que estaba... ¿Qué es que lo que has dicho? Yo sí que creo que el constructo social, a la hora de definir el género, es muy importante en la educación, en la cultura y en todo. Pero lo que plantean las feministas es como si fuese un folio en blanco al nacer muchas veces. Lo que plantean los constructivistas sociales es que realmente no tenemos una serie de condicionantes innatos biológicos, sino que todo es algo que vamos aprendiendo por nuestro entorno y condicionado por la cultura. Yo no sé si tú eres de la vertiente del construccionismo social radical o tú consideras que muchos de nuestros sesgos y muchas de las conductas que luego podemos reproducir también están condicionadas por factores biológicos. A ver, yo creo que la biología existe, pero no explica las diferencias. Bien, empezamos bien. No. Gracias por dar un significado a la vida de Sara. Pero no explica ciertas diferencias que hay a nivel social entre el hombre y la mujer. Ok, vale. A ver, el ser humano... O sea, Vanessa, ¿no crees que la propia naturaleza, la propia conducta habitual, natural y libre de cualquier animal, en este caso de los seres humanos, que entendamos que es más compleja, lleva a esas ideas que se están teniendo ahora de los roles construidos porque no sé qué, no sé cuánto? Quiero decir, ¿no crees que todo esto viene de lo intrínseco del ser humano, de la conducta natural, del hecho de ser macho o ser hembra con sus funciones y herramientas biológicas? No. Vale, a ver, un apunte simplemente. Muchas veces el conflicto que se plantea por parte de las feministas es entendiendo que el género es un constructo social y que todas nuestras conductas y todas las formas en las que nos aproximamos al mundo están condicionados no por nuestra biología o no por factores innatos, sino por factores externos, factores sociales, factores culturales. Cualquier desaveniencia estadística en la representación en cualquier área, en el momento en el que no es un 50-50, se entiende que es por un factor cultural, que es por un factor sociológico que está influyendo para que exista esta desproporción. Y esto es muchas veces lo que justifican las feministas a la hora de articular políticas o articular leyes para intentar acabar con esta desigualdad, porque entienden que toda desigualdad no es producto también de la libre elección que tenemos los individuos hacia un lado o hacia otro, sino que toda desigualdad es producto de una discriminación previa. Y eso es muchas veces pues lo que provoca estos debates y estas leyes de locos. La biología es la primera, o sea, esto se estudia en genética, en primero de genética. Dicen, sí, la genética es muy importante, pero tenéis que saber una cosa. De lo que respecta al ser humano, solamente determina un 20% de lo que somos. El 80% restante lo determina nuestro entorno. Y entonces sí que es cierto que no se puede hablar del ser humano a nivel que es imposible separarlo. O sea, un ser humano es biología y es sociología.
Somos seres sociales. Y aquí ya lo que quiero decir es que como seres sociales, o sea, que somos, por eso también relacionarlo un poco antes con lo que se decía de nadie en sus genes nace siendo un violador o un maltratador o... No, o sea, bueno, eso hay estudios que ahora están empezando a ser... Ahora está empezando a ser un poco de mis hobbies, ¿no? Estos estudios que se hacen en Estados Unidos sobre los asesinos en serie, que a nivel neurológico intentan ver si hay patrones o si hay causas que verdaderamente determinen el por qué hacen esas cosas. Pero bueno, eso como son estudios aparte, no voy ahora a tocarlo, pero me quedo con la parte de que nadie nace siendo un maltratador o un asesino o lo que queráis llamarle. Entonces, y luego en los otros términos, pues somos seres sociales, o sea, es que al fin y al cabo dependemos los unos de los otros. Y yo creo que lo más lógico y lo más comprensible para poder atajar todo este tipo de debates es que la educación se fundamente en unos pilares sólidos de educación, pero no de educación de tienes que tratar bien a un Pepito, tienes que tratar bien a Manolita porque es una mujer. No, es Pepito, para mí, desde mi punto de vista, Pepito, tienes que tratar bien a Manolita porque es un ser humano como tú, que siente y padece como tú. Entonces, es como también, ¿no? El tema, por ejemplo, del aborto sí, aborto no. O sea, yo soy de las que piensan que si hubiese una buena base, si hubiese una buena educación sexual desde la infancia, que yo no soy tan vieja, o sea, yo tengo 26 años, pero a mí nunca, jamás en el colegio ni en el instituto, nunca me han dado una charla sexual. Entonces, yo creo que si hiciesen una buena educación al respecto, hoy en día no tendríamos que estar con el debate de aborto sí, aborto no, y me parece igual con el tema de la violencia de género. Si desde pequeños nos enseñamos y nos educamos en que todos somos iguales y que al fin y al cabo dependemos los unos de los otros, no tendríamos que estar con esto, porque a mí me parece absurdo. Sí, muchas veces lo que habría cuestionado incluso Rubén, y de esto yo le doy la razón, es que muchos de estos problemas lo que se hace es, independientemente de que exista una raíz en parte de estos problemas, lo que se hace es artificialmente intentar inflarlos, pues darle demasiada cobertura en los medios de comunicación, intentar generar una especie de pánico social alrededor de este tipo de problemáticas. Por ejemplo, con las agresiones sexuales pasa perfectamente. Hay muy pocas posibilidades de que te agredan sexualmente mientras vas de camino a casa. Sin embargo, por la cobertura y por la insistencia que se le da en los medios de comunicación, hubo un momento que parecía que estábamos en una epidemia de violaciones en manada, cuando era algo muy puntual y que apenas sucedía y que no tiene realmente demasiado impacto estadístico, pero de tanto darle coba y tal, pues estos problemas muchas veces se inflan y artificialmente se genera un malestar que realmente no debería estar ahí. Sí, pero lo que yo apuntaba... Danan, por favor. Bueno, Danan. Bueno, pero ¿qué es lo que te apuntaba? No, simplemente lo que yo apuntaba básicamente es que el problema que tenemos es que los países que hemos vivido en un régimen totalitario se ha quedado socialmente que los aspectos sociales y culturales son decidibles mediante la voluntad. Y de ahí nace la concepción de creer que parar la violencia de hombres a mujeres, de mujeres a hombres o de cualquier tipo de violencia depende de la voluntad. Porque quien dice que la cultura se puede dirigir y construir mediante la voluntad, eso nace con el fascio de Mussolini, y los regímenes totalitarios se centran y se describen por qué. Es el Estado y el poder político el que impone la sociedad civil y el que le dice a la sociedad civil y a la cultura cómo se tiene que regir, y se cree que todo se puede modificar. Y hay cosas que son intrínsecas a la naturaleza humana, y por eso he apuntado lo de género, que género yo considero que socialmente es de verdad que tiene una serie de características, pero no solamente ellas, porque cuando hablamos de género en otros aspectos de la vida,
en aspectos lingüísticos, por ejemplo, de qué género esta palabra, nos referimos a aquello que le confiere un carácter natural, carácter ontológico, carácter sustantivo, sustancial. Y eso se ha perdido. Entonces, creo que vale la pena simplemente, y con esto yo me despido porque ya somos mucha gente aquí, yo mucho rato, que hay que poner el foco entre aspectos que sí que dependen de la voluntad y otros que no dependen de la voluntad. Porque esos que no dependen de la voluntad es aquellos en los cuales el poder político no puede ingerirse, ni puede abordar. No, y que por mucho que sí que es verdad que se necesita una educación, también opino lo mismo, que lo que es el género sí que tiene su parte social, pero tiene una gran parte biológica. Pero en lo que viene a ser la educación a la hora de cometer o no cometer delitos y penar las cosas, evidentemente sí que puede hacer que baje algo las cifras, pero hasta cierto punto, porque siempre van a haber locos y locas que cometan los delitos, aunque sepan que está mal y aunque sepan que van a recibir una condena por ello. Exacto, claro, tal cual, eso es, exactamente. Y no por eso tenemos que catalogar a todo un colectivo de una serie de características ni hacer una serie de leyes que lo que hacen al final es generar otro problema. Es que sin querer, el problema de todo esto es que estamos generando otro problema. Y estamos debatiendo aquí algo que estamos viendo que realmente todos estamos de acuerdo en que queremos igualdad de derechos y oportunidades. Todos estamos de acuerdo. Podemos debatir en que hay un problema social, no hay un problema social, las estadísticas, tal. Pero eso no tiene nada que ver con hacer leyes y obligar coercitivamente a que la sociedad se comporte de cierta manera, porque eso es imposible. Pero escuché una frase muy interesante recién de una de las compañeras que está aquí debatiendo, que decía, y yo coincido, claro que coincido, de tratar bien a una persona por ser un ser humano. Tratar bien a una persona por ser un ser humano. Estoy 100% de acuerdo. Ahora, yo creo que esto, en su base, se contradice con toda esta postura de que uno es lo que percibe ser o uno es una construcción social, porque en definitiva, ¿qué define que uno es un ser humano? No es más que una categoría. De hecho, existen personas que son transespecies y que se autoperciben capaz como un perro, como un animal, como un gato. No estoy hablando en broma. Hay personas que existen y se hacen llamar transespecie porque ellos sienten que no son seres humanos, sienten que son animales, se autoperciben como animales. Y digo, ¿qué es lo que nos categoriza como seres humanos? Es una etiqueta más, es una categoría. Es más, podríamos utilizar la narrativa de la progresiva para decir que es una categoría impuesta por el hombre blanco. Y también quiero preguntar, y por lo menos hablo aquí desde Argentina, ¿no? En donde realmente se está enseñando mal, entre paréntesis, que el sexo y el género son algo completamente desconectado el uno del otro. Eso es mentira. Y digo, cuando hay algo así que no se sustenta en un hecho objetivo, me pregunto cuál es el límite. Yo puedo preguntarle a cualquiera de ustedes, ¿por qué yo no soy una mujer? La primera respuesta probablemente va a ser, o por lo menos la que yo he recibido, hay un video mío que aquí le he pedido casi un permiso a Roma para hacerlo porque salí a entrevistar feministas a una manifestación aquí el 8 de marzo, y me responden que yo soy un hombre porque yo me autopercibo como un hombre. Y lo cierto es que la autopercepción también está limitada por el contexto en el que uno fue criado. Es decir, yo soy un hombre porque yo me autopercibo como un hombre porque al haber nacido con pene, se me inculcó lo que es ser un hombre. Entonces yo toda mi vida crecí pensando que era un hombre. ¿Qué pasa si soy una mujer lesbiana y simplemente no me doy cuenta? Digamos, ¿qué es lo que a mí, científica y objetivamente, me hace darme cuenta de que efectivamente soy un hombre y no una mujer lesbiana? No puede ser la autopercepción. Mi autopercepción está condicionada por todas las cuestiones culturales a las que yo he sido sometido y por las cuales yo he sido educado y criado. Entonces digo, cuidado con estas cosas que no establecen un orden objetivo. Yo coincido, tratemos a las personas con todo el respeto que merecen por ser seres humanos. Yo nunca voy a ir a decirle a una persona trans. De hecho, tengo una amiga que es una chica trans y además tiene una cabeza brillante y ha sido funcionaria de probablemente la rama más exitosa del gobierno anterior, que es el Ministerio de Seguridad.
Y nunca voy a tratarla o destratarla por lo que se le canta hacer con su, perdónenme, es tarde allá, tanto acá como allá ya es de noche, horario de protección al menor. Es lo que se le canta de noche aquí. Entonces, se va a hacer de día ahora. Ahora digo, es mentira que el género y el sexo biológico están desconectados. Es simple y llanamente mentira. Y es mentira que el género es meramente una construcción social. Y si lo es, entonces no existe. Pues, no estoy seguro de que aquí nadie esté defendiendo esto, Danan, pero independientemente de eso, yo estoy absolutamente de acuerdo. Y las nuevas leyes trans que se intentan habilitar lo que hacen es acabar con cualquier tipo de fiscalización externa y que el género quede en el aire a partir de nuestra autopercepción. Y a mí me parece eso, que creo que lo ha dicho Vanessa con anterioridad, eso en muchos aspectos choca, sobre todo en España, de forma vertical y muy fuerte con todas las leyes y políticas que se han habilitado alrededor del género y en protección, se supone, de la mujer. Veremos lo que sucede. Sí, sí. A ver, también es que creo que hay una parte que yo creo que es intrínseca a esto, que también es la parte de la responsabilidad de cada uno. Es decir, siguiendo un poco el ejemplo de Danan, si mañana viene un tío y me dice, yo me autopercibo como perro, yo seré el primero que estaré encantado de lanzarle el frisbee todas las veces que quiera. Pero si esa misma persona mañana mata a alguien, espero que no crea que le van a llevar a una perrera por el delito que ha cometido. Es decir, hay que diferenciar cómo tú te percibas con las consecuencias de tus acciones en una sociedad. Es decir, lo mismo, y hago un comentario, porque la observación que está haciendo es brillante, lo mismo ocurre con el caso que yo planteé antes, que había, personas que capaz sí defendían esto, y era el siguiente. Como él plantea lo del perro, absoluta y completamente de acuerdo estoy. ¿Qué pasa? Acá en Argentina es muy fácil. Yo puedo ir ahora al registro civil y pedir que me pongan mujer porque me autopercibo mujer y se acabó. Yo, percibiéndome mujer, golpeo a otra mujer. Digamos, esa laguna es gravísima. Esa laguna legal es gravísima. Entonces, ahora, por ejemplo, en el caso de la ley de violencia de género, es como si se aprueba finalmente la ley que permite a cualquier hombre autodefinirse como mujer, ya está, usamos los trucos y hemos ganado la partida, porque ya nunca jamás podremos ser juzgados. Y no solo no podremos ser juzgados, sino que además, como se le ocurre a algún policía acusarnos bajo la ley de violencia de género, probablemente le podemos acusar incluso por discriminación o por homofobia. Estás jugando con hacks, o sea, eso es jugar con hacks. Y además, y también un poco por remarcar una cosa que se ha dicho antes de lo de si se debían dar las charlas ideológicas, o las charlas sobre feminismo en los colegios. Yo creo que se deben dar charlas sobre libertad y tolerancia y fin, porque al final, cuando te metes en un tema como el feminismo, estás metiéndote en un tema ideológico, que me refiero que aquí somos 10 personas y no estamos todos de acuerdo. Si siendo 10 personas no estamos de acuerdo, imaginemos que la charla que se va a dar de eso nunca va a ser el mismo tipo de charla, y de lo único de lo que va a depender es de si en esa comunidad autónoma está Vox o Podemos o el PP, y al final en cada sitio se va a dar un concepto distinto y ninguna de las informaciones que se dé va a ser una información veraz. Vamos, yo me gustaría ver si alguna charla aprobada por el Ministerio de Igualdad respaldaría que la ley integral de violencia de género a los hombres no les cubre porque no lo merecen, o a las mujeres lesbianas. Eso no se va a decir. Entonces, la ideología para cada uno, para su casa. En los colegios no.